Ante todo, un pequeño aviso. Este es un vídeo resubido. Me he visto obligado a publicarlo de nuevo con algunas pequeñas modificaciones, ya que ha sido ninguneado completamente por la plataforma, supongo que debido al tema del que trata. Aunque es gracioso, ya que es un vídeo más casto que un episodio de Peppa Pig. De hecho, incluso más, ya que siempre he pensado que la cabeza de Peppa y su familia es claramente una polla con sus dos pelotas. Pero bueno, me costó mucho tiempo realizar este vídeo y creo que se merece una segunda oportunidad. Así que si ya lo viste en su momento, mis disculpas y puedes ahorrarte su visionado, ya que es básicamente igual. Y si no lo viste, que es lo más probable, espero que lo disfrutes ahora y te eches unas buenas risas. ¿Has visto alguna vez una película para adultos? No me refiero a una película de Bergman o de Antonioni, sino a una película de mete y saca de las de toda la vida, de las que se usan como inspiración para afilar el lapicero, para acogotar al ganso, para menear el joystick, o como quiera que se diga en tu país. Antes que nada, como sé que a José Luis YouTube estos temas le ponen un poco nervioso, he decidido sustituir la palabra ponro por otra más amigable. No sé, por ejemplo, puchi. Por lo tanto, hoy en Trifón Pancorbo hablaremos del cine puchi. Como decía Aristóteles, el hombre se mueve principalmente por dos cosas, por el sustento y por tener ayuntamiento con hembra placentera. Dejando aparte lo trasnochada y sexista que puede resultar su afirmación, hay que reconocer que si hay un negocio lucrativo en el mundo, ajeno a los vaivenes de la bolsa, las guerras o los cambios políticos, y cuya tendencia alcista, nunca mejor dicho, no parece que vaya a menguar jamás, ese es el del puchi. Según los últimos datos, el puchi, solo en Estados Unidos, genera más beneficios que la NBA, la Liga de Béisbol y la de fútbol americano juntas. Revistas, libros, vídeos, DVDs, páginas web, incluso canales de televisión de pago especializados son consumidos por millones de personas en todo el mundo, sin esconderse avergonzados de su hobby, como hace apenas unas décadas. El negocio del puchi, como no, está dirigido en su mayoría por hombres y por tanto está pensado para satisfacer las fantasías erótico-festivas masculinas. No obstante, salvo grandes superestrellas como Rocco Siffredi, son las actrices las que más cobran. Echemos un pequeño vistazo a la historia del cine puchi. Los inicios. En 1895, los hermanos Louis y Auguste Lumière realizaron la primera proyección cinematográfica, tal y como hoy la entendemos. Apenas habían pasado unos meses de tan magno evento, cuando ya circulaban, en ambientes muy selectos y de rancio abolengo, las primeras peliculillas puchigráficas. Nada tiene esto de sorprendente, ya que, como decía Santiago Segura en una conferencia sobre el tema, si alguien descubre un medio para registrar imágenes en movimiento, ¿cuál es la primera cosa que se le pasa por la cabeza filmar? Pues a una pareja enterrando el teleñeco, por supuesto. Ignodos y los Lumière fueron los pioneros del género puchi. Nadie parece querer atribuirse tal honor, vaya usted a saber por qué. Pero lo que parece claro es que cuando esas primeras proyecciones se dieron a conocer, una legión de nobles, ricachones en general e incluso miembros de la realeza europea solicitaron a los primeros camarógrafos una serie de filmes de encargo. La exhibición de dichos filmes era para consumo privado, por supuesto, y solo mucho tiempo después han podido ser visionados por el vulgo. Al parecer, el rey Alfonso XIII, gran aficionado al tema, a principios del siglo XX reunió una gran colección erótica, de la que solo se conservan 3 películas, rodadas por encargo del monarca en prostíbulos valencianos al parecer, y que fueron halladas en un convento en los años 90. No es de extrañar que su nieto saliera tan juguetón. Estos primeros filmes puchi nada tienen que envidiar en cuanto a atrevimiento a las actuales películas puchi. Cabe señalar que dentro del apartado de montaje pronto acuñaron como recurso característico el uso del inserto. Nunca mejor dicho, de nuevo. Esto se debía a una doble exigencia. Por un lado estaba la necesidad de mostrar con detalle al espectador determinadas partes del cuerpo de los actores, y por otro existía otra necesidad puramente fisiológica. Esta segunda, como habrán adivinado, era que los actores, como humanos que son, no podían mantenerse eternamente en posición de firmes, por lo que había que interrumpir los planos generales para cambiar de encuadre o de lugar. Los insertos, rodados casi siempre al final y a veces incluso por otros actores, cumplían la función de tapar esas interrupciones, dando una sensación de continuidad en el visionado del filme, igual que en el cine convencional, por otra parte. La gran y única revolución.
Como ya he apuntado, el género Pucci, estéticas y modas al margen, lleva estancado artísticamente desde sus inicios, y es que, como decía la canción, en posición horizontal hay pocas cosas que inventar. La gran revolución de este cine fue puramente comercial y marchó pareja a la aparición del vídeo y subsiguientes aparatos de reproducción audiovisual al alcance del consumidor. El vídeo doméstico y el DVD después consiguió que el Pucci dejara de ser un producto consumido en la semiclandestinidad que condenaba a sus aficionados al sórdido gueto de las salas de cine destinadas a sacudirse la sardina, salas que por supuesto desaparecieron en cuanto el formato doméstico hizo su aparición. Cuando esto ocurrió, se multiplicó exponencialmente el número de consumidores caseros, pasando el cine Pucci a ser un elemento más de la cultura popular, quizás un tanto particular, eso sí. El precio a pagar fue la práctica desaparición de las películas Pucci rodadas en celuloide y la producción en serie en formato vídeo, más barato y funcional. Hoy en día ya ni siquiera se puede hablar de cine Pucci como tal, ya que el género ha encontrado su formato ideal en la grabación de escenas, no de películas como tales, y en su distribución y consumo a través de Internet. Para los que deseen saber más sobre esta, para algunos traumática, revolución del género, es sumamente recomendable el visionado de Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson, que, levemente basada en la historia de John Holmes, nos narra la apoteosis del cine Pucci de autor en los 70 y su ocaso tras la aparición del vídeo y la producción en serie para el mercado doméstico. Los mitos del género Pucci. Todos los géneros, incluso los más funcionales, tienen sus mitos. El cine Pucci no es una excepción. Por encima de todos destaca la figura más que alargada, no tanto en estatura, de Johnny Curtis Stis, más conocido como John Holmes, el más célebre oriundo de Pickaway County, Ohio. Si los habitantes de este lugar están orgullosos o no de que se les conozca principalmente por su paisano John, no podemos saberlo. Lo que sí es seguro es que fue una vecina suya, que trabajaba en el negocio del Pucci, la que, adivinando en John buenas cualidades interpretativas, le recomendó para su primer papelito. Como anécdota, a partir de este primer trabajo, John siempre exigió cobrar en metálico, ya que el cheque con el que le pagaron le fue devuelto. Dotado de un manubrio descomunal, unas fuentes le adjudican 40 centímetros, otras 30, otras 35. Quienes han visto sus películas afirman que más que filmes Pucci, deberían ser considerados documentos gráficos al nivel de los documentales de National Geographic, ya que lo de este señor de bigote era un auténtico fenómeno de la naturaleza. Sus últimos años de vida, envueltos en escándalos de drogaína e incluso varios asesinatos, culminaron con su muerte en 1988, víctima de complicaciones asociadas al VIH, virus del que se sabía portador mientras rodaba sus últimos filmes. Linda Lovelace es otra figura señera del cine Pucci, famosa por su interpretación en Garganta Profunda, filme financiado por la mafia. Su vida, contada por ella misma en su autobiografía Ordeal, pone los pelos como escarpias. Lovelace fue obligada a participar en esa y otras películas por su primer esposo, Jack Traynor. Tras divorciarse de su abusivo marido, Lovelace se convirtió en una figura importante en la lucha feminista contra la explotación de las mujeres, un calvario que ella misma sufrió en sus propias carnes. El muy recomendable documental Dentro de Garganta Profunda narra todas las penalidades que sufrió esta mujer que protagonizó una película que recaudó $600 millones, costando solo 40.000, lo que la convierte en una de las más rentables de la historia. Eso sí, ella ganó poco más de $1.000, siendo el resto controlado y despilfarrado por su exmarido. En el apartado femenino, no obstante, la actriz más popular ha sido Nora Louise Kuzma, más conocida como Tracy Lords. Lords nació en 1968 en Steubenville, también en Ohio. ¡Qué auténtico semillero de Pucci estrellas es este estado americano! Debutó en el mundo del Pucci con 15 años y se retiró con 18, edad a la que rodó su única película Pucci legal. Entre 1984 y 1986 rodó cerca de un centenar de filmes, obviamente todos ilegales. Hoy, esas películas prácticamente son inencontrables y por tanto están muy cotizadas entre sus miles de fans.
Tras su breve pero intenso periplo en el cine Pucci, Tracy se reconvirtió en actriz más o menos convencional y pudimos verla en películas como la vampírica Blade junto a Wesley Snipes, en Virtuosity, en varias películas de John Waters como Cry Baby o Los asesinatos de mamá, e incluso en series de televisión como Melrose Place. La leyenda de esta mujer es equiparable a la de Holmes o Lovelace, pero su final, aún por llegar, parece mucho más halagüeño. Ron Jeremy, un ejemplo de cómo se puede triunfar en un género tan exigente como este, siendo bajito, feo, gordito y peludo. Ron Jeremy Hyatt nació el 12 de marzo de 1953 en Long Island, New York, y trabajó como profesor de instituto antes de convertirse en uno de los más famosos y prolíficos actores Pucci de la historia. Entre sus casi 700 películas podemos encontrar algunos estimables filmes para todos los públicos. Incluso apareció en alguna serie infantil de Disney totalmente disfrazado e irreconocible. Lo que pocos saben es que su debut, sin acreditar, se produjo en el musical Jesucristo Superstar, de Norman Jewison. Entre sus filmes aptos destacan por una u otra razón Cero en conducta, con Edward Furlong, o la cinta de Troma Ciudadano Toxi, El Vengador Tóxico 4. Uno de los grandes mitos del Pucci mundial es el italiano Rocco Siffredi, o Rocco Tano, que tal es su nombre real. Un actor cuya fama ha trascendido su hábitat natural, el cine Pucci, para hacer sus pinitos en el cine más o menos convencional. En 1999 fue uno de los protagonistas de la cinta francesa Romance, de Catherine Breillat. La película se estrenó en España y en otros muchos países con el título de Romance X, pues pese a no tener calificación Pucci, lo cierto es que tampoco era un filme infantil precisamente. En cualquier caso, el grueso de la producción de Rocco se halla obviamente dentro del género que nos ocupa. Actor, director e incluso guionista de varias de sus películas, Rocco ha demostrado una versatilidad inusual. Vaya, que es todo un hombre del Renacimiento. Entre su vasta filmografía destaca toda una joya del thrash, Tarzán X. Seguramente algún despistado la alquiló en su videoclub y se la puso a su familia pensando ingenuamente que se trataba de la 10ª parte de las aventuras del Rey de los Monos. La verdad es que monos se ve alguno que otro, pero en esta ocasión las mayores animaladas corren a cargo del macho alfa italiano. El cine Pucci es un producto de mero consumo, pese a que algún iluminado haya intentado ver en algunos de sus filmes valores artísticos o sociales que desde luego no poseían. El 90% del cine convencional también carece de ellos, no nos engañemos. Su influencia, sin embargo, en el cine convencional se dejó notar a principios de los años 2000, sobre todo en el llamado cine de autor europeo, algunos de cuyos máximos exponentes adoptaron elementos estéticos propios del cine Pucci, así como algunas de sus audacias. Julio Meden en Lucía y el sexo, Michael Haneke en La pianista, Lars von Trier en Los idiotas o Nymphomaniac o Patrice Chéreau en Intimidad han introducido insertos puccigráficos, algo que fue aplaudido de forma bastante incomprensible por gran parte de la crítica, que catalogó ese afán de provocación barato como valentía. En cualquier caso, esa influencia del cine Pucci en el cine convencional pasó de moda tan rápidamente como empezó. ¿Y tú qué dices? ¿Eres consumidor de cine Pucci o solo lo ves por las historias? Déjame tu opinión en comentarios. Hasta el próximo vídeo. El cine es bonito, el cine es Betén. Con Trifó en Pancorbo lo pasarás muy bien. Trifó en Pancorbo, con Javi V y el pequeño Jeromín. Oli.